noches de aquí desde Universo de Luz de Uruguay, con Cecilia Bonilla y Francis Lamadrid. Muy Hola. buenas noches, Francis. Discúlpame que haya llegado un pelín a tiempo, porque la culpa ha sido mía. Yo le tenía que enviar No te un código preocupes. y lo tenía ahí metido, pero no se lo he enviado ni loco. Y entonces hasta que lo ha reclamado ella. Buenas noches, Francis. Hola, ¿qué tal, Juan? Oye, Hola, discúlpame, Cecilia. pero tenía en la recámara el número, pero no te lo había enviado. Lo siento. Bueno, un Un despiste placer, Francis. todo el mundo lo puede tener. Sí, sí. Bueno, buenas noches. Te presento a Cecilia Bonilla de Uruguay. Pues Encantada, un gusto yo encantada recibiéndote. también, Cecilia, un placer. Sí. Oye, bueno, te presento, Cecilia, a Francis Lamadrid. Francis Lamadrid, bueno, te diría que es la reina de la transmutación, del cambio, del. Todos estamos en eso, Juan. Sí, sí, pero de alguna forma ella lo vive, lo controla, lo domina y de alguna forma lo enseña, ¿no? Entonces, muy buenas noches, Francis. Yo te quería preguntar algo muy sencillo, ¿no? Porque claro, uno ve a una persona cuando ya está donde tú estás, ¿no? Y de alguna forma dice, oye, claro, a mí me gustaría ser como ella. Es cierto, a todos nos gustaría ser como ella. Pero claro, sin tener en cuenta por dónde se pasó, ¿no? Entonces, ¿quién fue Francis para llegar hasta ahora aquí? ¿Qué motivación tuvo aquella Francis para emprender el camino hasta llegar hasta aquí? Bueno, Juan, antes de nada, eso que me estás comentando, vamos a ver, todos tenemos el potencial ahí, a la vuelta de la esquina. Todos tenemos el potencial. Entonces, efectivamente, la vida nos prepara, nos entrena. Es verdad que fui una niña precoz. Es verdad que fui una niña que no me creía lo que decían los mayores. Es decir, había como una resonancia en lo interno, dentro de mí, que era como, bueno, sí lo dicen, pero no tienen ni idea, algo así. Y por esa razón empecé muy temprano, con 12 o 13 años estaba leyendo el Tao, por ejemplo, ¿no? Y también pues libros de filosofía, los manuscritos del Mar Muerto, cosas de estas que me llamaban muy poderosamente la atención. Después perdí un poco el hilo en la edad de adolescencia y todo lo demás y me hizo retomar el recuerdo de mí una enfermedad. Me fui diagnosticada de fibromialgia. Entonces, digo que fue una bendición esa fibromialgia que me pegó duro y a partir de ahí, digamos que comprendí muchas cosas. Y claro, hice cambios muy grandes, empecé a meditar, cambié de ciudad y sobre todo hice las paces con el pasado y tengo que decir que la vida es muy inteligente, pone siempre en nuestro camino lo que necesitamos y por eso, Juan, tenemos que aprender a aprovechar lo que llamamos problemas, las crisis, los conflictos. Son enormes porque la vida está diseñada de una manera que tenemos que aprovechar y hacer alquimia. Entonces, así muy condensadito, comentar un poco eso. Podría entrar en más detalles porque también por medio, como tú sabes, creo, pues yo tenía un despacho, mi formación es jurídica, bueno, pues hice un cambio de vida pese a que mi mente racional decía, ¿estás loca? Que ese es otro de los temas, ¿no? La mente decía, no puede ser, y mi familia, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, una cosa quiero preguntarte. Hay muchas personas que te están viendo y muchísimas más que nos verán. Y de alguna forma hay algo que sí que quiero preguntarte directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que tú tuviste en realidad está diagnosticado como incurable. Y además, si te curas es un milagro. Explícale a la gente cuál fue el milagro para que lo pueda hacer también. Bueno, vamos a ver, tú que eres experto en milagros, a ver, el milagro es lo que desde la perspectiva limitada que tenemos así, digamos, en el sistema lineal de conciencia, un sistema de conciencia, digamos, bajo, corto, todo lo que no podemos explicar se dice es un milagro, pero los milagros son lo real. Lo que ocurre es que el humano medio es que tenemos que hacer un trabajo, porque además es que nuestra evolución natural del ser va por ahí. Tenemos que expandirnos lo suficiente para que los milagros sean normales, porque nosotros somos seres milagrosos.
Lo que ocurre, Digamos, sí, perdona que te interrumpa, digamos así que un milagro es algo que hoy no sé la explicación, pero que la tiene. claro, por supuesto, es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de perspectiva. De hecho, hay una frase que me encanta de este autor, de Arthur C. Clarke, que era un visionario y decía, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. Porque es que la magia, lo que desde un lado la gente puede decir, ¡oh, magia! Hablamos de algo que no tiene truco en realidad, simplemente es que la humanidad durante mucho tiempo hemos estado en un nivel de conciencia, digamos, más bien reducido, corto, digamos como unos animalitos dentro de nuestra vida humana. Y solamente el conocimiento lo han tenido grupos de personas muy reducidos, que eran los que se llamaban iniciados, los grupos, bueno, pues gente de logias masónicas, altos grados, rosacruces, lo que fueron templarios, místicos y en realidad cuatro grupos muy pequeños, y el resto de la gente no ha tenido este conocimiento. Ahora sí que viene el momento de la revelación. Esto ahora tiene que trascender cada vez más a la masa, donde entonces cada vez más va a ser normal que en la vida de una persona ocurran milagros. Pero para que ocurran milagros tenemos que estar predispuestos y abiertos a esa posibilidad. Sí, digámoslo Bueno, así, tú y yo lo sabemos. Creer es crear. Si no Creer, creemos, no lo vamos a crear. eso está clarísimo. Y además creer en el sentido de tener confianza, tener más certeza. Fíjate, la palabra fe, que es una de las palabras que peor se ha traducido en los textos sagrados, porque primero se ha traducido, o sea, hay una palabra que viene a ser ese significado de fe que es pistis en el griego. Y pistis habla de crédito. En realidad hablamos de un crédito, tener un crédito personal contigo mismo y con la vida. Eso es fe. Fe no es hacer un acto bobo de creer en un dogma establecido externamente por una autoridad externa, sino que es el decir, yo tengo crédito en mí, en la vida, porque encima sé que la vida está aquí, que está en lo que lo que vibra en mí. Vivo a través de eso, ¿no? Y esta es que se ha traducido muy mal, se ha explicado fatal. Hay mucha distorsión porque las religiones, bueno, han tenido su razón de ser, pero hay mucha distorsión en los conceptos. De hecho, me gustaría tener la oportunidad de hablar de la Trinidad, Sí, porque claro. es uno de los temas increíbles de la tecnología que tenemos. Pero de todas maneras, quería Cecilia preguntar alguna cosa, Juan. no, no, ya se fue. Te escucho, realmente es muy interesante lo que dices. Sí, y luego al hilo esto también de lo que decía Juan, vamos a ver, a mí me han dicho, cuando yo me he sanado, porque en menos de un año estaba restablecida y yo llegué a cojear. O sea, con la fibromialgia llegué a cojear, perdí o sea, es que lo tienes que vivir. Perdí la concentración. Yo siempre tenía muy buen rendimiento académico, he hecho 2 licenciaturas y perdí en ese momento hasta la capacidad de concentrarme Era horrible. No, digo, no puedo. En una mañana no avanzaba más 2 páginas. Perdí la posibilidad de dormir bien por las noches, me levantaba muy contracturada, estaba enferma y me hicieron un diagnóstico después de hacer muchas pruebas. O sea, el diagnóstico estaba claro que era una doctora reumatóloga. Lo que pasa que, claro, yo venía también de mucho leer, de mucho conocer la metanoia también, que era esa facilidad que tenemos, ese potencial de crear una nueva mente. Y claro, cuando te dan el diagnóstico y te quieren medicar con no sé cuántas pastillas diferentes, yo ahí me planté. Y todos los cambios que hice, uno de los más importantes fue el perdonarme a mí y perdonar también una relación que tuve que fue muy tóxica, finalmente para los dos, y hacer una serie de cortar lastres. Hice las paces con muchas cosas, muchos aspectos de mi vida, me cambié de ciudad, cambié o sea, empecé a meditar, hice un montón de cambios que me llevaron a sanar. Se deshizo la incoherencia y sané. Bueno, pues yo esto lo he querido compartir por activa y por pasiva. Y a mí, o sea, es lamentable, pero hay que decirlo así. En las asociaciones de fibromialgia, que hay muchísima gente, sobre todo mujeres, es lamentable la forma tan victimista
Y lo sé, que el que me escuche va a haber algunas mujeres que me puedan tirar tomates, me da igual. A ver, depende, lo voy a decir alto y claro, para quien lo pueda escuchar. Tu salud, en gran medida, fíjate, dejo un porcentaje ahí o margen de error, depende de ti. Mujer, hombre, lo que quieras. Digo un margen porque siempre hay un margen, digamos misterio, que es insondable en la vida. Más con el trabajo adecuado, que es consciencial, me estoy refiriendo, y con hábitos sanos y perseverancia, etcétera, considero que se pueden revertir muchos estados, ¿sí? Cuando he querido compartir esto en las asociaciones de enfermas de fibromialgia, nadie ha querido escuchar, porque además las psicólogas, claro, la gente que está ahí teniendo un interés, no les interesa que haya un cambio, ¿no? De cómo están las personas, de si se encuentran así, y que además todo el mundo dice que les ha costado mucho aceptar su enfermedad. Y entonces tendría que ser que yo estaba mal diagnosticada. Entonces, el humano, estamos muy atontados, Juan, Cecilia. Estamos idiotizados. Estamos muy idiotizados. Entonces, además la palabra idiota viene de... Yo soy de muchas etimologías. Voy a las etimologías y viene de id. Entonces, es como lo otro, ¿sí? Estamos como muy fuera del ser y muy en imitación de lo externo. Estamos alienados. Y por lo tanto, los males nuestros, de toda la humanidad, pues se deben precisamente a esa alienación. Bueno, no me voy a despachar más a gusto, pero es así la cosa. Mira, a ver si me he entendido, a ver si yo de alguna forma lo explico para que la gente lo entienda. Los grupos existen, la conformidad de grupos, existen grupos y los grupos deberían de ser para evolucionar, para crecer, ¿no? Pero sí, yo me he dado cuenta en muchos de los grupos que se reúnen para llorar juntos y así, de alguna forma, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Ahí está. Y lo siento, pero porque cuando uno se reúne en un grupo, porque en realidad ha llegado a un punto, debería de reunirse con la idea de superar todo eso y estar abierto a un montón de cosas, ¿no? Y es como un resulta, ¿no? alivio. Es que mentalmente estamos programados también para entender esto de que yo me refugio en el otro y cuando hay un estado de dolor interior y puedo verme reflejado en el dolor del otro que sintoniza con el mío, lo que está ocurriendo es como un alivio para el alma, un estado de primera y básica coherencia con la realidad que estoy viendo. Porque la enfermedad es el rostro de la emoción. Y lo debe saber muy bien Francis. Cada enfermedad está asociada con una emoción y dependiendo de qué es lo que me está ocurriendo hacia afuera, es lo que yo no estoy terminando de resolver dentro de mí. Bueno, sí, realmente los chinos nos llevan mucha ventaja, miles de años, de que cada órgano efectivamente tiene una asociación con una emoción básica. Entonces, bueno, pues cuando tenemos atascado o tenemos desequilibrado algún órgano, imagínate, la ira, ¿no? O la rabia se suele cargar en el hígado y en la vesícula. Bueno, pues puede haber luego casos de problemas hígado graso o problemas con triglicéridos o cosas de vesícula, etcétera. Y somos así de sutiles. Efectivamente, tenemos que asumir las personas que lo que no gestionamos, las emociones que no gestionamos de forma coherente y también la forma equivocada en la que tomamos impresiones de lo que nos ocurre, ¿ok? Cómo interpretamos lo que nos ocurre, hace que nos carguemos de forma inadecuada. Es decir, gastamos mucha energía y la despilfarramos en vano. Eso es lo que ocurre. Y eso que comentabas tú antes, Cecilia, a ver, es muy humano. Eso que tú has comentado se llama homeostasis. Buscar la homeostasis. Yo estoy hecha polvo porque me ha dejado el novio y busco una amiga a la que voy a contarle lo que me ha pasado porque ella también le dejó su novio hace 2 meses. Eso se llama homeostasis. Y el humano hace homeostasis de todo. Cada vez que tenemos un conflicto que nos mueve, pues el buscar ese equilibrio puede ser porque me pongo con alguien que me entiende y que me da su hombro y me voy a poder un poco liberar y es muy sano. A lo mejor me voy de compras, a lo mejor, yo qué sé, me voy a tomar unas copas. La homeostasis puede ser de muchas formas.
y es buena, es buena. Integrarse en un todo, más allá de la palabra, porque Ujú. eso es muy técnico, lo hablo más desde el lugar del público, es integrarse con el otro porque eso es el final, ¿no? De que todos somos uno, básicamente. Entonces, lo que estoy haciendo es asociarme con el dolor del otro y eso me fortalece, en definitiva. Es una creencia, creo yo, y que puede durar un tiempo, pero no siempre. Eso que acabas de decir, ojo al dato, porque está muy bien que yo me haga la homeostasis un ratito, me tomo un café, me desahogo, pero ojo porque muchas veces lo que hago es huir de la realidad que tengo que asumir. Ese es el tema. Si yo tengo fibromialgia, en lugar de victimizarme y reunirme con todas las demás o todos los demás a llorarnos unos a otros y a seguir en ese bucle, que a ver, que hay gente que tiene que vivir esa experiencia, pero quiero decir que aquí vamos a dejar apuntado que hay otra manera y que ese no tiene que ser la solución y que no hay vuelta de hoja. O sea, no. Es importante dejar a las personas eso como un camino apuntado, una salida del laberinto. Sí, está claro. Yo también estoy contigo. Hay que de alguna forma hacerle ver a la gente que independientemente del diagnóstico que te hayan dado, eres tú el que decides, porque en el fondo, lo físico es un reflejo de lo mental. Digamos que el corazón, el amor propio es el guía, la mente la que construye y lo físico solo es un resultado. Entonces, digamos que la enfermedad es un reflejo de algo que no has superado dentro, a nivel tuyo interno, y que se refleja físicamente para que lo veas. La enfermedad es un aviso, no es una condena. Entonces, si uno lo recibe como aviso, son cosas a superar y es fantástico. Pero si lo recibe como condena, pues seguramente se reunirá con otros condenados a llorarse la mala suerte que tienen. Y eso no ayuda a nada realmente. O sea, te estanca ahí, chim, pum. Pero bueno, cada uno necesita libre albedrío, cada uno necesita lo que necesita. Quiero cambiar un poco radicalmente de tema, no muy radicalmente, pero sí. Y volvemos a esto de que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Lo que nos une de alguna forma con el ser, digamos, la mente universal, el ser universal, lo que nos une es el libre albedrío. Y el libre albedrío que es que yo soy el responsable de todo lo que sucede en mi vida, de todo, absolutamente de todo. Y no hay vuelta de hoja, es así de simple. Entonces, estamos viviendo una situación muy particular en el mundo, muy particular. No voy a hablar de ella, evidentemente, porque en lo que uno se enfoca, eso se expande. Voy a enfocarme en lo que realmente que es la solución, ¿no? Realmente de nada sirve estar enfocándose en algo que tú no quieres que se haga realidad. Creo que hay que poner un hincapié muy grande para que la gente lo entienda y que es una cuestión muy sencilla. Hay que cambiar el chip. O sea, primero, los griegos, cuando la mitología del cíclope de un ojo, tuvieron clara la solución. Era fundir el ojo que te está de alguna forma amenazando, ¿no? O sea, tienes que dejar de ver lo que están emitiendo, tienes que dejar de oír lo que están emitiendo, tienes que cambiar el chip y tienes que tomar responsabilidad por tu propia vida. Y eso se hace teniendo en tu cabeza solo y exclusivamente lo que quieres que se haga realidad. No hay otra forma. Entonces, quería compartir con vosotros y hablar con vosotros sobre realmente esto que está sucediendo, que realmente la solución es muy simple, pero que parece que la gente se quiere complicar la vida volviendo otra vez en bucle a llorarse unos a otros, que es el tema, ¿no? Claro, pero eso que estás apuntando, fíjate, a mí me parece importantísimo en los directos que estos últimos días he hecho. Además, he permanecido bastante callada hasta el viernes que me empezaron a preguntar, empecé a recibir mensajes, el sábado también, y he hecho un par de directos. Todo depende del punto de apoyo. O sea, del punto de referencia. Acordaos de que Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Eso está clarísimo. Necesitamos en navegación necesitamos coordenadas. Tenemos que también tener un astrolabio, una brújula. Bien. Necesitamos un punto de referencia. Entonces, esto nosotros lo podemos tener muy claro, Juan, Cecilia. Sin embargo, para el montón de gente, millones que hay de personas en el mundo,
El asunto es que no hay el punto de referencia. Y personas así como que estamos haciendo este compartir, lo que tratamos es de facilitarlo. Mira, intenta hacer esto, busca tu apoyo, que el apoyo además, ese PR, punto de referencia, es interno. Es el quédate en casa, decía el otro día, el sábado, es quédate en ti. ¡Uy! ¡Qué novedad para muchos! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de quedarme en mí? Para la mayoría de las personas va a ser como, no entiendo, ¿qué es eso de quedarme en mí? Y ese punto de referencia de que somos entidades sutiles, de que todo está para ser visto, observado, para trabajar la conciencia, no para reaccionar, no para juzgar, no para estar criticando, no para todo lo que hemos estado condicionados, es el punto de referencia. Entonces nos podemos desgañitar, pero tenemos que encontrar la manera, que supongo que el universo es inteligente y nos facilitará el camino, de darle cada vez a más personas ese punto de referencia. Porque de lo contrario, sí, los que estamos ya de alguna forma iniciados sabemos de qué va esto, pero hay tanta gente, y hablamos de millones, que no tienen ni idea, que siguen considerándose solamente una pobre persona física, o sea, un cuerpo físico con una identidad psicológica que está a merced de los elementos, y a esas personas tenemos que ver, ya digo que la vida nos ayudará, porque la inteligencia guía este proceso. ¿Sí? Sin punto de referencia les podemos hablar de milagros, pero a mi padre mismo, que no entiende qué hago, o a muchas personas, quiero decir, que se quedan así como diciendo, ¿de qué estará hablando? Porque ese punto de apoyo, y es como poner un mapa. Necesitamos que las personas, para entender de qué estamos hablando, hay que darles ese mapa, Juan y Cecilia, porque no es lo mismo quien ya tiene un recorrido y ha ido trabajando en sí, que quien de alguna manera no tiene ni nada de esto. Es como el que quiere hacer una casa y no tiene ni cero cimientos. No podemos hacer una casa firme ni que puedan poner una estructura de nada si no tenemos unos cimientos. Eso sí que lo quería decir, comentar. Sí, está de acuerdo. Cecilia, creo que ibas a decir algo y te he chafado. No, yo en realidad la escucho, pero bueno, uno tiene que ponerse a la altura del oyente, ¿verdad? Estamos hablando para mucha cantidad de gente, como dice Francis. Algunos pueden interpretarlo, otros no, pero todos se saben, o sea, todos se tienen a sí mismos. Todos son conscientes de que ahora lo que vale es mi vida. Soy consciente de lo que está pasando aquí, depende también de lo que yo haga para mejorar o empeorar las cosas. Entonces, más allá de los que son iniciados, ustedes dicen iniciados, nosotros decimos despiertos en realidad, creo que ese despertar está ocurriendo para todos de forma masiva. Entonces, lo mejor es darles las herramientas, y no por tratarlos de ignorantes o de tontos, sino darles las herramientas que de repente a unos les han servido como para poder estar estables, no entrar en este proceso de caos, que acá en Uruguay yo le contaba fuera de lo que es la salida al aire en Facebook, que también estamos en ese punto álgido, ¿no? De un proceso de caos que está cada vez más incipiente y con un proceso de temor que la gente no sabe mucho y se entrevera para dónde ir. Entonces, mi pregunta sería, Francis, y no en temas técnicos, sino más desde este lugar del mano a mano, del tú a tú, ¿cómo darles cierta tranquilidad y cierta calma desde ese punto que estabas hablando? Claro. Bueno, la verdad es que yo no tengo conciencia de hablar con términos técnicos, como si dijéramos. Sin embargo, creo que, como decía antes, lo importante es poder facilitarles a las personas un punto de apoyo. Y por supuesto, vamos a ver, todos hemos estado en ese estadio de no entender, de no saber, porque cualquier persona ha tenido que empezar por el inicio en cualquier proceso. Entonces, creo que un poco con la lectura que tú acabas de hacer, tampoco estamos dando a entender que tengas que tener un grado ni de doctorado, ni tampoco Ahí va. ni un grado 33 de una logia. No, no es eso. Es que tenemos que buscar, vamos a llamar un poquito a la responsabilidad de cada uno, porque básicamente la salud y el bienestar de una persona es fundamental que hagamos por ello. Es decir, que cada persona busque, porque tenemos mucha información disponible. Entonces,
es cierto lo que decía Juan, depende de nosotros, nuestro bienestar, nuestra salud y la gestión de las emociones. Entonces, como inicio, lo que le podemos compartir a las personas es que todo lo que está ocurriendo, es una frase que yo la utilizo mucho, si viene, conviene, ¿sí? Es decir, todo tiene propósito. Una de las cosas más importantes es dejar espacio a que la vida es un entramado inteligente. No nos tiene manía. Simplemente este virus, por decirlo así, a ver, no hay nada separado de nada. El virus es uno con nosotros. Y por esa razón, a mí me parece muy tranquilizador, y así yo lo planteo, entre otras cosas, todo es inteligente, todo está vivo. Poder hablarle incluso al virus, porque entre nosotros yo lo he hecho. Ese virus es también una entidad inteligente como nuestras células y poder experimentar con la palabra y con la intención, ¿sí? Porque todo es, como estoy diciendo, todo está junto. No viene a matarnos, viene a despertarnos. Nos está poniendo un escenario donde podamos estar más en introspección y también cambiar los referentes. Entonces, para mí, creo que la consigna podría ser a cualquier persona, da igual que sea latinoamericana, que por cierto, Latinoamérica en general tiene una facilidad mayor quizás que Europa para escuchar más desde el corazón, porque los europeos nos hemos ido demasiado a la mente. Y da lo mismo, quien nos escuche. La consigna, la salud depende mucho de nosotros, está en nuestra mano, nuestro bienestar. Busca información. El despertar de la conciencia es nuestro siguiente salto evolutivo. Entonces, lo que yo antes he querido decir es que efectivamente necesitamos ese punto de referencia, porque ahí es donde podemos realmente... es como un centro, es como si fuese nuestro trono. Cuando una persona encuentra eso o empieza a vislumbrar que ahí tiene su lugar de empoderamiento, puede transmutar lo que está sintiendo. Que ese es un poco el guiño que queremos hacer, Cecilia. Vamos a ver, estamos aquí para sentir. Los estados emocionales que cada persona tiene por todos los eventos que se dan, eso es lo que puede ser transmutado a través de la alquimia interna, ¿sí? Entonces, no es ni que estemos en... Porque yo he visto por ahí en las redes sociales, hasta se habla del Armagedón, etc. La palabra apocalipsis, que suena apocalíptica, etimológicamente significa revelación. O sea, estamos en el momento de la revelación, que no es ni más ni menos que recordar lo que somos. Así que es muy tranquilizador poder darle a las personas un poco esa clave o ese hilo de Ariadna, el hilo de Ariadna para poder salir del laberinto. ¿Sí? Mira, si me permitís, de alguna forma, aquí hay algo que es clarísimo, ¿no? O sea, hay una voluntad. Digamos que la voluntad mundial es la suma de las voluntades de cada uno de los que vivimos en esta tierra. Y a nadie le llega como desconocido el hecho de que la mayor parte del mundo estaba cansado de este tipo de vida. Pero teníamos una rutina que es una inercia que era difícil de parar. Discernir, de verdad, esa es la palabra clave ahora. Hay que discernir. Como nosotros en el fondo, desde dentro de nosotros, estábamos pidiendo, por Dios, que esto cambie, que no hay quien lo soporte, el universo nos ha regalado un parón. Nos ha regalado un parón para que realmente volvamos a perder la rutina para comenzar de nuevo. Ese es el chip para mí. Aprovechar de verdad el parón para conócete, reconócete. Fijaros, hay un ejercicio muy tonto, muy estúpido, ¿eh? Y tengo que hablar un segundo de la ciencia, ¿no? La diferencia entre la ciencia tradicional, lo más simple, y la ciencia, la cuántica, es que la ciencia tradicional nos veía como la mayoría nos vemos, solo materia y punto, y la cuántica se ha dado cuenta que somos materia y energía a la vez, ¿vale? Fijaros, la materia se incorpora a la materia de la que está hecha la vida cuando perdura, cuando ha pasado el tiempo, pero resulta que la energía
en base a un principio de la ciencia tradicional, la energía ni se crea ni se destruye, sigue siendo válido eso. O sea, simplemente se transforma. O sea, que hay una parte tuya, y eso es más verdad que verdad, hay una parte tuya que va a perdurar eternamente, ¿no? Pero no la conocemos. Nosotros cuando miramos al espejo solo vemos la parte física, no vemos esa otra parte. La parte física quedará aquí, pero la otra parte, que es la eterna, la importante, es tu energía, no va a quedar aquí. Y hay un ejercicio muy simple, muy sencillo, muy tonto. ¿Por qué? Porque os diré, nosotros tenemos un cerebro dividido en dos, simplemente así rápido, para una de las partes está estudiando la materia y analizando la materia, o sea, el ahora, el presente, y la otra parte está estudiando la energía. Una responde a la energía y la otra responde a la materia. Una tiene la memoria de la energía, que es eterna, y la otra solo tiene la memoria del punto físico de esta vida, nada más. Entonces, hay un ejercicio muy simple. Si de verdad queréis comprobar si realmente sois materia y energía a la vez, porque no lo tenéis claro, y eso solo lo puede vivir cada uno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el cerebro, la parte del cerebro que lleva la energía, tiene la memoria de todo. Pero la parte del cerebro que lleva la materia solo tiene memoria de esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Fijaros, ponéis en penumbra, os ponéis delante de un espejo y os miréis a los ojos. Os aseguro que al minuto la parte del cerebro de la energía os va a empezar a enseñar todas las caras de los cuerpos que ha habitado. ¿Me explico? No es una casualidad. Todo lo que tú vas a ver son las personas que has estado habitando para experimentar en este mundo. Si eso te sucede, ¿quién te va a explicar realmente que eres materia y energía? No te lo tiene que explicar nadie. Es cuestión de discernirlo, de entenderlo. O sea, hay cosas que se disciernen, ¿no? Si realmente en todas las tradiciones antiguas se está hablando de que el ser humano es a imagen y semejanza de la energía universal, pues entonces algo tenemos dentro que nos hace igual. ¿Qué es lo que tenemos dentro que nos hace igual? Que esto solo es un vehículo y lo que realmente nos hace igual es la energía, la que realmente lo que sucede es que la energía cuando viene a este avatar, por decirlo de alguna forma, se encaja en el avatar y pierde la conciencia del total. ¿Me explico? Y solo tiene la conciencia del avatar. Y solo en algunos casos, cuando eres niño de los 0 a los 7 años, mantienes la conciencia expandida, total, o cuando te estás muriendo, que entonces ves a tus familiares que vienen, etcétera, etcétera. Pero durante la vida normal, nosotros tenemos la conciencia encajada y solo vemos nuestro cuerpo físico. Pero de alguna forma hay que hacerle ver a la gente que lo que importa es que ella coja su propia certeza, que es a lo que vamos. Los que viven experiencias cercanas a la muerte, no le tienes que explicar si era cierto o no lo que vivieron. Y eso es, te lo digo, Francis, porque ahí me igualo contigo. Es la certeza lo que importa, que es como si dijésemos una fe mal interpretada, ¿no? La fe es una mala interpretación de la certeza. Cuando uno vive algo, no se lo tienes que explicar. Claro. Ya tiene su propia certeza. Pues hacer este ejercicio y hacerlo repetidas veces, veréis cómo las caras siempre son las mismas. No es que hay un problema en el ojo ocular y que entonces empieza a deformarse y el cerebro juegue contigo. No, no es eso. Cuantas veces lo hagas, cuantas más veces lo hagas, más veces verás las mismas caras. ¿Me explico? Claro, Es un tema tuyo personal. O claro. sea, si de verdad queréis experimentar qué cuerpos habéis bebido y si realmente vuestra energía ha tenido la posibilidad de tener varios vehículos para poder experimentar, hacerlo. Una habitación en penumbra donde tú te veas sobre todo la cara y los ojos mirándote. Mantén los ojos mirándote a ti, pero eso sí, si no, no funciona, sin cerrarlos. Qué interesante, eso no lo había escuchado antes, realmente lo voy a probar. Sin cerrarlos. Igualmente he tenido la posibilidad de ver vidas pasadas en meditaciones y ha sido muy, muy fantástico. Quiero, si me permite, Juan de Sí, Dios, claro. son 37 minutos acá en Uruguay pasadas de las 18 horas, ahí las 22, ¿no? Pasadas 37 minutos, pasadas de las 22. Quiero compartir algunos de los comentarios de los oyentes.
saludar también a los que están siempre, a Mariana Tonelli, Cristina Tazzano, por aquí Rafael Sánchez que se unió, Edgardo González, Federico González, Rafael Caraballo, Luis Lemos, que manda saludos, y Pedro Montoro, que ha comentado algunas cosas, que obviamente como esto está, no está compasado en el momento que lo comenta lo que estamos ahora, pero Pedro dice, los psicólogos y psiquiatras convencionales no tienen ni idea de estos temas, la vida es así, bla, 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 lo que la gente quiere es saber si esto continúa o no. Por su parte, Luis Lemos dice, vivimos en automático porque a cierto nivel no queremos ser conscientes, porque no queremos ir hacia adentro. Tanto el universo como la madre tierra nos está ayudando a darnos cuenta de nuestra propia inconsciencia. Y Luis agrega después, nos está enseñando a romper todos nuestros paradigmas y estructuras. Nadie puede hacer consciente al otro, solo se puede iluminar o guiar el camino con nuestra propia experiencia. Saludos a Paola también, de aquí de Uruguay, que lo está viendo. Hola, dice, ¿cómo están? Bueno, esas son algunas de las apreciaciones de los oyentes. Muchas gracias, Cecilia. Pues sí, de verdad, practicarlo, comprobarlo y lo veréis. Y eso sí, con tranquilidad, porque la verdad es que llega a un punto en que te asustas, porque las caras son clarísimas, son realmente claras, ¿no? Y entonces te das cuenta que tiene que haber algo más. O sea, en eso se basa de alguna forma la terapia regresiva, ¿no? En dejar que el alma hable. ¿Por qué? Porque si habla el consciente solo sabe de esta vida, pero si habla el alma sabe de todo. Sí, sí, todas las almas, todas las memorias, en realidad, la misma alma encarnada en tantas veces, tantos cuerpos, ¿no? Bueno, vuelvo al tema. Realmente estamos en un momento muy, muy, muy especial y yo creo que esto, de verdad, de corazón, siento que va a llevarnos a la era dorada de la humanidad aquí en la Tierra y siento que esto va a ser un antes y un después. Pero además lo siento de corazón, lo siento y en bien, no lo siento, no siento nada catastrófico como la gente, muchos, algunos hablan, ¿no? Pero yo siento que realmente quizá va a ser un despertar de toda la humanidad a la vez. ¿Por qué? Fijaros por qué. Hay una ley que muchos no conocen que se llama la ley de la masa crítica. La ley de la masa crítica quiere decir, y se ha comprobado, ¿no? Pero es a nivel mental, ¿no? La masa crítica, se le ha llamado siempre la masa crítica cuando en un experimento, por ejemplo, en un incendio, un fuego, cuando lo inicias y en un momento dado tú ya no lo puedes controlar porque ya se va, eso es el punto de masa crítica, el punto en el momento en que ya no lo puedes controlar. Pero a nivel mental, el punto de masa crítica es cuando, como en una balanza, la cantidad de personas que están pensando una cosa generan que haya un cambio social mental. Digamos que el efecto de la gente que enciende una luz es multiplicado por cientos el efecto de la gente que cierra una puerta y hace oscuridad. Fijaros que donde tú metes una luz en un armario, nunca jamás vuelve a haber oscuridad, por muy pequeña que sea la luz. Entonces, está demostrado y se ha hecho científicamente experimentos de qué cantidad de gente necesitaría el mundo para generar esa masa crítica, y la verdad es que es impresionante. Son 8.230 y tantas personas. Y eso generaría, como en una báscula cuando estás pensando en lentejas, tienes el peso en un lado, una báscula de las de antes tradicional, y empiezas a echar lentejas, una a una, y llega un momento que la masa crítica sería el punto en el que el plato vence. Y eso es lo que siento que va a pasar. No importa que hayan muchos o pocos, los que de verdad estamos trabajando y lo estamos haciendo por todos. Y el principio de masa crítica nos ayuda a que eso sea un regalo para todos. Por eso realmente siento que vamos hacia la edad dorada de la humanidad en la Tierra. Por muy, de alguna forma, veamos que parece que hay mucha gente que no sabe de esto, lo sabrá. Un día se despertará y entenderá que es como debía de ser, pero no lo habrá pensado él ni lo habrá trabajado él. Será un regalo que recibirá, el regalo de la masa crítica. Bueno, estamos en un cambio que no hay duda que
este aislamiento nos va, no sabemos si van a ser, seguramente va a ser un mes, pueden ser una cuarentena, y desde luego va a haber un antes y un después de este momento de restricción de la vida, ¿no? Vida social, quiero decir. Va a haber un cambio, lo está viendo, y va a ser más en las siguientes semanas. Y posiblemente también va a tener que ver, y aquí no es que venga con la bola de cristal, pero va a haber un crash financiero también como consecuencia de esto, y que además hay que verlo, hay que darle la bienvenida, porque hay que hablar claro. Se ha estado, sistema financiero se ha estado alimentando de forma artificiosa. En realidad está muerto hace tiempo. Y bueno, vamos a asistir al funeral. y hay que decir que todo para nueva versión, pues va precedido, pues lógicamente, de un caos. Así que eso también nos tocará ser recorrido, pero hay que verlo con la perspectiva de que es maravilloso. Es maravilloso porque es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Juan, que es la era dorada, una era de personas más despiertas, de personas que vivimos desde donde hay que vivir, escuchando a la esencia, ¿sí? Y pendiente del otro también. Entonces es maravilloso. Somos unos privilegiados de transitar este momento histórico. Sí, es verdad. Yo de alguna forma también entiendo eso, ¿no? Que si realmente no nos tuviese, o sea, nosotros vemos siempre dual, ¿no? Vemos el bien y el mal, vemos el problema y la solución. No sabemos ver una línea en la que simplemente no hay nada más que la línea, ¿no? No sabemos ver el amor, no. Vemos el poco amor y el odio. Vemos el amor en fin. Y con esto quiero decir, realmente lo que está sucediendo es todo perfecto. Hay un parón. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros siguiésemos así, nos hubiésemos estrellado, la humanidad. Y segunda, si una persona está siempre cómoda, no busca el cambio. Se apoltrona. Sí, tienes que ponerte incómodo, y a eso es lo que la gente le llama lo malo, el problema. Tienes que ponerte incómodo porque si no, no te moverían ni con patas de cabra, que se llama aquí, ¿no? Que son esas palancas de quitar clavos. O sea, no te movería nadie en el sitio. Entonces, se tiene que incomodar el asunto para que la gente dé un paso adelante y se mueva. Y digamos que ha tocado, ¿no? Ha tocado, mira, era un cambio brutal, me explico. El cambio era climático, la Tierra nos estaba pidiendo un cambio ya hace mucho tiempo, pero no es de la contaminación, no. Era a nivel energético. La radiación Schumann ha subido una barbaridad. Entonces no es una cuestión puramente... Era un cambio climático, era un cambio emocional, era un cambio a nivel económico. Es que realmente... Y se han juntado un montón de cambios ahora, justo en este periodo, que por cierto, tengo que decir lo mismo que dices tú, que somos muy afortunados porque esto que está sucediendo habrá sucedido una vez al cabo de las 1000 y ahora lo estamos viviendo. Y hay un cambio generacional, mental y de alguna forma económico, porque esto no valía para nada lo que había, ¿no? Y entonces, si algo deja de tener valor, ha de desaparecer. Es lógico, es natural, pero ellos se resistían a desaparecer, ¿me explico? Y entonces, ¿qué ha hecho la Tierra? Ha hecho un parón. Un parón significa un parón de todo y va a haber quien no lo va a poder soportar económicamente y entonces van a tener que cerrar y va a nacer una nueva economía. Seguramente, fijaros lo que os digo, seguramente se va a conmutar la deuda, porque era una deuda insana contra los países. Los esclavizaba esa deuda insana, ¿no? Se va a conmutar la deuda, se va a abrir, a liberar casi todas las nuevas tecnologías que estaban chafadas y condenadas por la gente que de alguna forma controlaba el mercado económico. Entonces va a ser de verdad una era dorada para toda la humanidad. Vamos a disponer de un montón de cosas que estaban ahí frenadas por ciertos intereses. Entonces, claro que va a ser un cambio económico y debería de serlo, pero muy rápido, mucho más aún. Y va a Más ser que un eso, cambio, ¿no, va a ser, Juan? Va a haber, si me permite, yo estoy pensando mientras te escucho y que la parte de la economía obviamente van de la mano con toda esta realidad, van a haber muchos nacimientos.
Y no estoy hablando de nuevos individuos, cuerpo físico, sino el nacer de un nuevo estado de conciencia. Ujú. Un nuevo estado de conciencia, de ver, de sentirse, de apreciar al otro, de apreciar la realidad. Porque es una nueva matrix que se está construyendo a partir de lo que estoy sintiendo porque me siento vulnerable, porque estoy vulnerable. Entonces, en ese punto de la vulnerabilidad como individuos, como sociedad integrada, me siento desnudo frente a esta realidad y tengo que ver cómo, de qué forma cambiar mi manera de proceder automatizada como estaba para encontrar nuevos recursos que emergen solos, porque hay una cosa espontánea dentro de nosotros, que es nuestra naturaleza, que está saliendo hacia afuera. Y eso no lo frena nadie. Y ese despertar, ese nuevo estado de conciencia hace que nos volvamos más humanos. Sí, realmente yo siento que somos como una botella de champán, de cava, y el ser humano ha estado aguantando el tapón ahí en la rutina, en el hacer, y de repente ha llegado la hora en que va a saltar el tapón y todo por los aires. Todas tus creencias, todas tus limitaciones, toda tu forma de ver la vida va a tener que cambiar. Y eso es lo que asusta, eso es lo que da pánico, ¿no? Obligados. Lo que da pánico es el cambio, realmente. O sea, si a mí me dejan tal como estoy, oye, fantástico. Aunque esté, si me permite, Cecilia, aunque esté jodido, voy a estar, sí, sí, pero yo quiero estar como estaba, que no me muevan, ¿no? Y eso no es así. Cuando te van a mover, cuando vas a mover, cuando vas a cambiar, te duele. ¿Por qué? Porque realmente es una incomodidad. Francis, creo que estamos los tres totalmente de acuerdo, ¿no? Pues sí, y además es que al hilo de esto que estabais comentando, y bueno, y acuérdate un poco que quería hacer un guiño un poquito de lo que es esto de la Trinidad. Ah, Y sí, 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 perdón. básicamente, y voy a buscar palabras y pedir ayuda para que las palabras sean muy accesibles y muy llanas. Vamos a ver, de hecho va totalmente relativo. Si le pudiéramos poner un título a esto, sería hablar de la neutralidad. Que la palabra neutralidad parece que nos deja un poco así, ¿no? Pero es que el universo es neutral. O sea, la energía de la fuente es neutral. Y por lo tanto, el aprendizaje que ahora mismo tenemos por delante, en medio de toda esta situación, se trata de aprender a estar en ese punto cero, en ese equilibrio de neutralidad, con la confianza, es decir, sostenidos en vertical, porque la cruz, es que no es la cruz se le ha llevado siempre la crucifixión de Jesús, pero no es eso, porque en las culturas iniciáticas estaba la cruz antes de que existiera la historia de Jesucristo. Es decir, es el encuentro, la cruz es el encuentro de lo lineal, un tiempo lineal, con el tiempo vertical, el tiempo eterno, ¿sí? Y tenemos que aprender a transitar con ese equilibrio. La neutralidad nos conecta con lo eterno, y con una confianza que nos hace de alguna forma cohesionar lo que está sucediendo. O sea, estaba comentando que esa tercera fuerza, la energía que concilia, es la tercera fuerza. Hay una fuerza, sí, además, una fuerza que es afirmativa, una fuerza que es de oposición, ¿sí? Es pasiva. Una es activa, la otra es pasiva. Afirmativa, negativa. Y estas, si se quedasen ahí de forma duradera, sería un desgaste. Que esto sería la forma, digamos, de los egos, de estar desde una posición y otra en desgaste. Esto es estar totalmente, pues eso, dormido y muy lineal, ¿no? La tercera fuerza, o la tercera, que es la de la conciliación, lo que se dijo por parte de la religión, el Espíritu Santo, es esa neutralidad. Es ese buscar o facilitar, permitir que suceda ese foco de integración superior. O sea, posición, negación y superación de la vivencia que tengo. Dicho de otra manera, hay una frase que se ha hecho muy famosa de Einstein que dice: cualquier problema, cualquier conflicto puede ser superado, pero desde un nivel de conciencia más elevado del que han surgido los problemas. ¿Sí? Vale, ese foco superior es la tercera fuerza. La Trinidad es el Padre, el Hijo, ¿sí? El Padre, que es, digamos, es esa fuerza de afirmación. La negación,
que podría ser la fuerza del Hijo, que es como la sensación de limitación. Y luego el Espíritu Santo que venía a conciliar las dos posiciones a través de una especie de disipación de los límites, transformación, alquimia, como quieras llamar. Bien, esa tercera fuerza es de neutralidad. Y por eso es tan importante que las personas aprendamos a colocarnos en ese punto de observación, ese punto de no juicio, también de tranquilidad, punto cero, como quieras. Es para que de alguna manera ahí podamos permitir que suceda la transformación, porque además hay una cuestión, es que la transformación no sucede si lo permitimos, ¿sí? Y esta es la gran tecnología. En los caminos, no sé si decir la palabra iniciático, pero quiero decir, la ley de 3 es una ley importantísima, porque todo lo que existe se ha creado a través de la ley de 3. Y la ley de 7, que es la ley de octavas, ¿sí? Entonces, cuando quiero no estar repitiendo siempre lo mismo, porque los seres humanos o repetimos, que ya estamos muy hartos de repetir siempre los mismos conflictos, o permitimos que surja lo nuevo. Digamos, el espíritu es cuando efectivamente nos ponemos a que surja a través del poder de creación lo nuevo. Y es a través de esa ley, a través de, ante los problemas, que es la fuerza de resistencia, yo avanzo en la vida. Los problemas que se me presentan, los obstáculos, ¿sí? Que es la fuerza, digamos, en contra, y con esa neutralidad, con esa autoobservación, con esa presencia, es donde ocurre la transformación, donde hay algo que de repente es la gracia que se ha hablado tanto de ella, ocurre así. Entonces no puede, vamos, por eso quería incluirlo, porque es maravilloso. Esta es la tecnología que la traemos de origen. Lo que ocurre que si no dejamos espacio a la misma, no nos pasa, porque es siempre choque de las dos energías, la de afirmación y oposición, y seguimos así, y las guerras han sido toda la vida así, sean ideológicas, de religión, de lo que sea, son dos fuerzas que se hacen ahí contiendas y nunca dejan espacio a la conciliación y neutralización, la fuerza que todo lo une e integra. ¿Esto es importante? No, lo siguiente. Sí, realmente lo entiendo perfectamente, es la fuerza del observador, ¿no? La cuántica lo demostró, el observador lo varía todo. Realmente cuando te pones en la posición de observador fue un experimento espectacular que fue el que de alguna forma le demostró a la cuántica que somos materia y energía a la vez. Y además es muy curioso y por eso lo voy a comentar, porque resulta que estaban lanzando electrones hacia una pantalla, se llama el de la... Doble rendija, ¿no? Sí, el experimento de la doble rendija. Estaban lanzando electrones hacia una pantalla y siempre hacían lo mismo, ¿no? Y de repente, para ver qué es lo que hacían, pusieron una cámara y un observador. Y entonces resulta que cuando se puso el observador a observar, los electrones llegaban a la altura de la cámara y se convertían en partículas. Y entonces ya no hacían el movimiento esperado, hacían otro diferente. Y entonces se dieron cuenta que el ser humano tiene la capacidad de, con su observación, generar un cambio en la materia de la que está hecha la vida. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que mi observación está generando un cambio de lo que yo estoy observando. Fijaros si es gordo. Mi vida, que es lo observado, depende de mí, que soy el observador. Y con eso está dicho todo. Pero es más, el universo, que es lo observado, depende de algún observador. ¿Me explico? Y entonces, analizando, haciendo lo que decía, para mí la palabra clave básica es discernir. Discerniendo de lo que sabe la ciencia ya, la nueva ciencia, y analizando lo que hemos aprendido, llegas tú solo a la conclusión. O sea, la cuántica lo que te está diciendo es que somos materia y energía. Si la materia se va a quedar aquí, luego yo soy energía además. Lo que veo en el espejo es la materia, pero ahí os he dado un ejercicio para poder ver la energía, tu propia energía, ¿no? Y cuando uno descubre eso, pues ya está todo dicho, ¿no? O sea, tú eres el que realmente mandas sobre tu vida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente de alguna forma le cuesta entender eso, ¿no? Porque es muy bonito entender que tú eres el creador y no es tan bonito entender que tú eres el responsable. Porque magia
capacidad de hacer milagros, tiene mucha responsabilidad. Y hay quien no la quiere asumir. Es muy simple. No la quiere asumir. Como mal de muchos, consuelo de tontos, se deja llevar por el río y en realidad, ¿qué sucede? Pues que es mejor, más fácil, no es mejor, es más fácil echarle la culpa a mi vecina que asumir que yo estoy viendo algo que tengo dentro de mí en mi vecina y no lo quiero aceptar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, que siempre somos, si somos conscientes de eso, ¿verdad? La mayoría de Sí, la gente está en esa maquinita mental y no es consciente de que el otro en verdad me está reflejando mis propias carencias o situaciones que tengo que resolver en mí. Si me permites, para ir terminando, Juan sí, de Dios, claro. son y 58 por aquí, voy a leer una apreciación de Maru que dice que sí, a pesar de algunas formas de pensar, sin lugar a dudas, es un despertar toda esta realidad. El universo dice, oye tú, escucha, atiende, medita, evalúa, dice Maru, y da las gracias. Gracias, 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 dice Maru. Pues hoy yo os pediría una palabra, bueno, no una palabra, os pediría algo para finalizar que tengáis, porque veo, según Cecilia, que el tiempo se nos acaba y como Cecilia es el alma, pues hay que acabar. Acá esos son los tiempos de la radio. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna palabra de despedida? ¿Algo que queráis que la gente se quede con ello? Pues a mí se me ocurre efectivamente comentar que todo está todo esto es un gran escenario, está para ser observado, para ser visto, sentido. O sea, está para al servicio de nuestra transformación. Entonces, además tú lo has explicado muy bien, Juan, ¿eh? La forma en la que efectivamente el observador puede hacer esa transformación. Creo que esa puede ser un poco la clave, que las personas que vayan a escuchar este programa, que conecten con esa serenidad de que la vida, que es pura inteligencia, nos pone la escenografía perfecta para la elevación colectiva. Un cambio y, por supuesto, elevación colectiva. Me parece que es ahí, por donde tenemos que poner, como digo yo muchas veces, los prismáticos. Cecilia, bueno, tú la última, tú que eres el ama de esto, tú la última. Yo no tengo mucho que agregar y con todo lo que se ha dicho está perfecto, así que nada, no, no, no. Me parece que es perfecta las palabras y lo que ustedes han dicho. Mira, yo tengo que añadir una cosa, simplemente, como no, final de esto. Relájate, estate tranquilo, disfruta, de verdad, te lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque realmente, como materia y energía, el único que tiene pánico es ese animal vertebrado que estás habitando, porque lleva muchos años trabajando con el miedo para sobrevivir y necesita del miedo para, de alguna forma, superar gracias a ese miedo, a esconderse, a no levantar ruido, a no hacerse visible a los depredadores, ha conseguido sobrevivir. Pero nos olvidamos que nuestra energía se encaja en un animal mamífero y vertebrado. Y él tiene mucho aprendizaje de años. Entonces, tiene pánico a desaparecer. ¿Me explico? Entonces, tener en cuenta que esto es como un juego. Lo único que vas a perder es el cuerpo, no padezcas, pero la esencia va a estar. O sea que relájate y disfruta, porque este momento, este tiempo, es para que lo disfrutes. Un abrazo a todos y ha sido un placer estar con vosotros, con Francis, con Cecilia Sí, muchas y con gracias. todos vosotros. Gracias, el Un placer es placer. mío. Gracias. Que pasen muy bien a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.